gozo estar aquí con ustedes el día de hoy. Ha sido un gozo estar todo el fin de semana aquí con ustedes, con algunos de ustedes. Nos hemos gozado conversando acerca de las cosas del Señor y las cosas que Dios tiene para nosotros y las cosas que Dios va a estar haciendo en medio de nosotros. Como dijo el pastor, mi nombre es José Delgado. Tengo el privilegio de vivir en la ciudad de Gainesville, Georgia. Cada vez que uno dice la ciudad de Gainesville, todo el mundo piensa en Florida, pero esa está bajo agua, nosotros estamos bastante mejor. Y aquí estamos a 3 horas de acá en Gainesville, Georgia, la ciudad capital del pollo. Men, ¿cuánto le gusta el pollo aquí? Pues, sí, nosotros somos los que sufrimos para que ustedes se lo gocen. Allí en la ciudad de Gainesville. Ahí estamos, tenemos el privilegio de hace 18 años pastorear la iglesia de Pozo de Esperanza, una iglesia que nació hace 18 años por la gracia de Dios y todavía continúa sirviendo al Señor en la comunidad de Gainesville, allí en Georgia, entre los hispanos de Gainesville. Trabajamos con los hispanos porque Gainesville está creciendo de una manera bien interesante. Gainesville está creciendo con mayoría de hispanos, con un 46% de hispanos en la ciudad versus un 41% de americanos nativos, los que nosotros con mucho cariño llamamos rednecks. Y también la comunidad afroamericana y la comunidad vietnamita también es bastante grande, pero nosotros ganamos. Se habla más español en Gainesville que lo que se hablan los demás idiomas. De hecho, tenemos 3 escuelas elementales que tienen sobre el 94% de su estudiantado son latinos. Así que las maestras, si no hablan español, están mal. No van a poder llegar a ningún sitio. Así que pues ahí estamos. Ahí el Señor nos ha puesto, ahí el Señor nos ha mantenido. Nosotros hemos tratado de movernos en algún momento, pero no nos dejan. Ahí estamos. Y tenemos el privilegio de trabajar también junto con uno de mis mejores amigos, en el ministerio de Oikos. Oikos es un ministerio que enseña finanzas, liderazgo y discipulado en las iglesias y también desarrollo organizacional en las empresas. Y estamos viajando por todas partes del mundo, literalmente, todas partes del mundo. Yo no viajo la gran cosa, pero Carlos Vélez, que es el presidente de Oikos, de hecho reside aquí en la ciudad de Charlotte. Fue pastor por 33 años con la Alianza Cristiana y Misionera y ahora está trabajando, viajando a través del mundo. Hoy día se encuentra en Paraguay haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros acá. Así que tengo la oportunidad de trabajar junto con él en este ministerio, en esta organización de Oikos para beneficio y para la bendición, esperamos que desde el cuerpo de Cristo en todas partes. Pero hay una cosa bien interesante que nos ayuda, que nos permite el viajar y el conocer tanto. Conocemos tanta gente hermosa y conocemos el cuerpo de Cristo a lo largo de todos los países en Latinoamérica, en Europa, aquí en Estados Unidos, en Canadá, en México, y vemos el cuerpo de Cristo florecer. Quizás cuando uno se mantiene en un solo sitio, uno ve su propio nicho, uno ve su propio lugar. Y uno dice, bueno, y a veces nos frustramos, ¿verdad? Porque las cosas no salen o no crecen como queremos que crezcan, pero cuando miramos el resto del mundo y decimos, Dios realmente está haciendo una obra hermosa. Y lo está haciendo a través de ustedes, a través de sus oraciones, a través de todo lo que usted hace aquí. El Señor se glorifica no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Y nosotros tenemos la dicha de verlo a cada rato. Así que me gozo por tener esa oportunidad que Dios nos ha dado para hacer eso ahí. Hoy vengo solo, lamentablemente. Mi esposa les envía saludos, hablé con ella esta mañana, obviamente. Hablé con ella y les manda muchos saludos. Ella está ahora mismo, de hecho está ahí con la congregación en Pozo de Esperanza ahora. Pero mi esposa no pudo venir conmigo porque recientemente tuvimos que traer a mi suegra, a su mamá, de Puerto Rico. La tuvimos que traer a vivir con nosotros en casa y estamos todavía reacomodándonos. Y pues ella pues está sensitiva, ¿no? Y un poquito, su salud no es la mejor y necesita cuidado. Así que ella está allí con ella y mis hijos también. Yo no iba a decir nada acerca de mi trayectoria ministerial, pero aquel me dijo que les iba a contar, así que les cuento bien rápido. Como su pastor dijo, crecimos juntos físicamente porque somos primos. Y nos pasábamos juntos, hacíamos muchas travesuras juntos. ¿Dónde está él? ¿Se me fue? ¿Dónde está?
Se me escondió para que no hable de él. Está bien, déjalo afuera, yo hablo de él ahora. Sí, déjalo que se vaya. Yo hablo de él ahora, no se preocupe. Mira, ya ahora viene, sí, ahora sí escuchó. Sí. Hay un par de cosas de las cuales yo no estoy muy orgulloso, pero son cosas que nos formaron. Y crearon esa hermandad que hoy día nosotros podemos ver el fruto de ella. Muchas veces nosotros hacemos las cosas cuando somos niños y no sabemos por qué las hacemos, pero Dios las usa después para mantener unos lazos bien interesantes de amor entre nosotros y que nos unen, y que Dios solamente sabe lo que va a hacer después, y hoy nosotros podemos ver los frutos de eso. Yo me acuerdo una de las travesuras que nosotros hicimos. Sí, tú eres el culpable, tú eres uno de los culpables, tu hermano era el más travieso. Literalmente, y lo era. Sí, él era. Nosotros teníamos el pelo negro, él tenía el pelo rubio, él era el más travieso. Eso viene genéticamente. Pero una vez me acuerdo, cuando éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, nos reuníamos en la iglesia y nosotros siempre buscábamos estar juntos. No siempre podíamos. Vivíamos bastante cerca, y a veces nos encontrábamos en casa de nuestros abuelos, pero no siempre podíamos estar juntos como siempre nos hubiera encantado estar. Aprovechábamos todos los momentos que estábamos juntos, pero queríamos estar juntos todo el tiempo. Especialmente para mí, porque ellos eran 2 varones y una niña, y una hembra, y yo en mi casa eran 3 hembras y yo era el único varón. Me encantaba estar con mis primos, ¿verdad? A veces había que salir del estrógeno y teníamos que meternos en un lugar donde había varones. Y una vez salíamos de la iglesia un domingo en la mañana, salíamos de la iglesia y pues mis primos me hicieron el acercamiento y me dijeron, vente para la casa. Y le preguntamos a nuestros padres, ¿tú te acuerdas? Y le preguntamos a nuestros padres y nos dijeron que no. Y nosotros queríamos estar juntos. Y el hermano del pastor y mi primo, se le ocurre la grandiosa idea. Estábamos en carros, sí, estábamos en carros separados, claro. Y a nuestro primo su hermano, se le ocurre la grandiosa idea. Como yo era chiquito y flaquito, yo cabía en cualquier lugar. Y ellos tenían una station wagon Toyota verde, una Corolla de esas largas en aquel tiempo. Y se le ocurre ponerme en donde van, en la parte de atrás, en el asiento de atrás, en donde está en el suelo, entre el asiento de al frente y el asiento de atrás, allí en posición fetal. Y allí estuvimos desde el templo hasta la casa, sin que nadie supiera y se enterara que yo estaba allí. Solamente ellos dos. Hasta que llegamos a la casa. No había celular. Gracias, hermano. No había celular. No había nada. Obviamente ustedes se imaginan lo histérico que estaban, mi madre sobre todo, ¿verdad? Mi papá siempre le tenía solución a todos los problemas. Pero lo histérica que estaba mi mamá. Y nosotros, ese era el tipo de, y llegamos a la casa, y cuando llegamos a la casa pues me tuve que bajar del carro, y en cuanto me bajé del carro mi tío me vio y abrió los ojos bien grandes y dijo, ¿qué ustedes hicieron? Y rápido pues se comunicaron y le dijeron, dice, hey, si estás buscando a tu hijo, está aquí. Esa fue una de las cosas que nosotros buscábamos siempre hacer, y las travesuras que siempre hacíamos para estar juntos y para vernos. Y después obviamente nuestras vidas pues nos llevaron por diferentes rumbos. Ya a mis 18 años, cuando me gradué de high school, fue el tiempo en el que el pastor se enamoró y se tuvo que ir de Puerto Rico. Así que Iva lo cautivó en uno de aquellos retiros, y después de un tiempo, y allá se fue. Y ya nuestros caminos pues tomaron un rumbo diferente. Él se fue a trabajar con su carrera, y yo me fui a la universidad, y después tuve la oportunidad de viajar como misionero, como marino mercante y misionero en el barco Logos 2, viajando por todas partes en el mundo. Y esa es otra de las cosas que Dios hace, que uno en el momento como que uno no sabe la razón y el propósito, ¿verdad? ¿Por qué Dios hace las cosas en el momento? Un día el segundo día que me embarqué en ese barco, yo tuve que viajar hasta Argentina, hasta Mar del Plata, Argentina, desde Puerto Rico, vía Miami, donde nos encontramos acá un día con ellos. Pero el segundo día de haber estado en el barco,
Me paré entre el comedor, en el pasillo justo al lado del comedor que daba hacia las cabañas, hacia las cabinas donde me habían acomodado. Y el pasillo era, obviamente, si usted ha estado en un barco, cualquier barco, en un crucero no, porque los cruceros los hacen amplios, ¿verdad? Pero en cualquier otro barco usted de pasajeros que usted se sube, usted sabe que los pasillos son bien estrechos, todo es bien estrecho. Y yo estaba parado en esa puerta, que era una puerta que sellaba, ¿no? Mientras estabas en el mar tenías que sellarla, una puerta pequeña, que tenías que bajar la cabeza y subir los pies para pasar a través de ella. De esa, usted lo ha visto en las películas. Y estaba parado en el pasillo y yo me detuve, en ese momento me detuve a pensar y a decir, ¿qué yo hago aquí? Son esos momentos, ¿verdad? En donde uno no entiende el propósito porque está viviéndolo en el momento. Y miré hacia el otro lado, hacia el otro lado del pasillo, un pasillo largo, y se me hizo eterno mirar hacia el otro lado. Y yo dije, yo tengo que estar aquí 2 años de mi vida. Y solo es el segundo día. Esto va a estar fuerte. Obviamente extrañando a todo el mundo, no conocía a nadie, extrañaba a toda mi familia, extrañaba todo lo que había quedado atrás. Y no entendía el propósito de Dios, de por qué estaba allí. Años más tarde, el Señor nos trajo a la ciudad de Gainesville, Georgia, después de haberme casado y tener a mi primer hijo, nos envía para acá a trabajar con un ministerio que se llama Conceptos Financieros Crown. Y estuvimos trabajando con ellos y los headquarters, la oficina central estaba en la ciudad de Georgia, de Gainesville, y por eso nos mudaron de Puerto Rico y nos trajeron a trabajar aquí con el resto de Latinoamérica. Y a los 2 años comenzamos a trabajar con la iglesia, a levantar la iglesia, a comenzar la iglesia dentro de una iglesia americana porque había la necesidad de alcanzar al pueblo latino que estaba en crecimiento hace 18 años. Y estando trabajando entre los hispanos, tenemos hispanos en nuestra iglesia que son representantes de 11 países de Latinoamérica diferentes. 11 países. Y cuando yo me paré detrás del púlpito un día ya que la iglesia lleva unos cuantos años y la iglesia estaba llena de gente y nosotros acostumbrábamos a poner las banderas que estaban representadas en nuestra iglesia del país, del lugar de donde esas personas son. Y yo miraba y estaban en la parte de atrás y cuando miro hacia la parte de atrás veo todas esas banderas y yo dije, gracias Jesús. Porque ahora entiendo por qué me mandaste al barco. Porque en el barco habían 40 nacionalidades que teníamos que convivir juntos, aprender los unos de los otros, vivir los unos con los otros. Y saber su idioma, porque eran idiomas diferentes. Estamos hablando de español. Habían de 200 personas, habían más de 40 latinos de toda Latinoamérica, Centroamérica y México. Y todos hablamos diferente. Aquí no hay argentinos. Qué bueno, pues le voy a decir esta anécdota. Cuando yo iba camino a Argentina, cuando me subí al avión, al lado se sentaron dos argentinos que venían de Florida, venían de Orlando, de unas vacaciones. Y una pareja se sientan al lado mío. Y cuando ya llevábamos casi hoy, ellos se durmieron, estuvimos todo el viaje. Yo no puedo dormir en los aviones, eran las 12 de la noche, ya casi las 7 de la mañana al llegar allá. Y yo todavía estaba despierto. Y yo sabía que yo tenía que llegar al aeropuerto internacional de Buenos Aires y tenía que viajar del aeropuerto internacional al aeropuerto de Ezeiza, que era el aeropuerto nacional, para agarrar un vuelo para ir a Mar del Plata. Y yo no tenía idea de cómo hacer esto. Nunca había ido a Buenos Aires. No, los aeropuertos no conectaban el uno con el otro. Había que ir en carro al otro aeropuerto para agarrar el otro vuelo. Y cuando ellos se despiertan, yo miro para el lado y me hacen preguntas de dónde vienes, quién eres, a dónde vas, qué vas a visitar, y ay, qué chévere, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Cómo está el weather y todas las conversaciones bien interesantes que la gente tiene cuando se está conociendo. Y yo le digo, yo le tengo que preguntar a esta gente cómo yo hago esto. Yo tengo que hacer una conexión y tengo como 7 maletas. En aquel entonces no te cobraban por eso, ¿verdad? Pero me estaba mudando. Tenía como 7 maletas, 2 guitarras y tenía que viajar hasta... Y yo le dije, yo tengo que preguntarle a esta gente porque son los únicos. Y le dice esta pregunta en puertorriqueño. Mira, yo necesito ir de este aeropuerto a este aeropuerto. ¿Cómo yo hago para coger la guagua de aquí a allá? Y ellos abrieron los ojos así de grande y dijeron, ¿qué? Y después de momentos se dieron cuenta, ok, viene de Puerto Rico. Hicieron el análisis. Dice, ¿qué fue lo que tú dijiste?
Dice, yo necesito coger la guagua de este aeropuerto para este otro aeropuerto. Ellos dijeron, si tú dices eso y haces la pregunta en el aeropuerto, ahí mismo te van a meter preso. Porque la forma de decirlo es, ¿qué bus tengo que agarrar para ir al otro aeropuerto? Porque coger para nosotros es agarrar, pero para ellos no. Y guaguas son niños. Este pedófilo que viene en el avión con nosotros, ¿de dónde lo sacaron? Y esa fue mi primera experiencia con el idioma. ¿Ves? Entonces, pero cuando estoy acá en la iglesia y trabajo con todas las nacionalidades, yo le digo, gracias Dios, porque el propósito que yo no veía antes y me hacía preguntarme por qué yo estoy aquí, ahora lo entiendo. Años después, ahora lo entiendo. Y esa ha sido mi vida. En mi iglesia, en nuestra iglesia, déjeme decirles y le doy la noticia, hay, además de mi esposa y de mí, hay un puertorriqueño. Y acaba de llegar. ¿Ok? Eso es todo. Nosotros tenemos sobre 150 personas que calientan las bancas, Señor, perdóname, que vienen al templo los domingos a la mañana. Y uno es puertorriqueño. Así que ya usted sabe, si usted no me escucha hablar en puertorriqueño apropiado, perdí mi acento, porque tengo que hacerme entender con otras personas. Cuando yo empecé a predicar, empecé en puertorriqueño. Nadie me entendía. Nadie. Dice, pastor, es que usted habla muy rápido. Es que ese cantadito, ¿verdad? Y ese cantadito tienen ustedes. Para todos el cantadito siempre es del otro, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Déjeme comenzar haciéndoles una pregunta. De más está decir que me gozo de estar aquí con ustedes el día de hoy. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tal usted reaccionaría si yo le digo esta frase? Dios no tiene un plan para tu vida. ¿Cómo tú reaccionarías a eso? Dios no tiene un plan para tu vida. Ahora, déjame decírtelo de otra manera. Dios no tiene un plan para tu vida. ¿Sabías eso? Primero te pregunté a ver cómo reaccionarías, ahora te lo estoy diciendo. Dios no tiene un plan para tu vida. Déjame decirte de otra manera. Dios tiene un plan. Pero Él quiere que tú participes en ese plan. Dios no tiene 7 billones de planes diferentes. Dios tiene un plan. Y Él quiere que tú y yo nos acomodemos y participemos y tengamos un propósito particular dentro de ese plan. Tú ves, nosotros oramos egoístamente y le pedimos al Señor todas las veces, Señor, muéstrame cuál es el plan, tu plan para mi vida. ¿Y sabes qué hay? Tu coquí. ¿Verdad? Pero cuando le decimos, Señor, yo entiendo cuál es tu plan, enséñame el propósito de mi vida dentro de ese plan. ¿Cuál es mi participación? ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi parte dentro de ese plan? Entonces vas a escuchar la voz de Dios. Hay algo bien interesante en la forma en la que oramos cuando pedimos. Déjame decírtelo de esta manera. Ustedes, yo no soy científico, lo único de ciencia que yo tengo en mi vida es el hecho de que mi papá es médico, eso es todo. Y lo fue, y no lo practica hace mucho tiempo ya. Así que se ha ido como que desgastando un poquito. Pero todos nosotros, quizás en lo básico o en lo más avanzado, conocemos un poquito acerca del sistema circulatorio del cuerpo. ¿Verdad que sí?
Pablo hizo un montón de analogías acerca del cuerpo, yo voy a hacer una también. Pero solamente con el sistema circulatorio. Y vamos a hacer unas comparaciones. Si usted toma el corazón, usted sabe que el corazón es el músculo que en puertorriqueño que bombea la sangre, ¿verdad? A través de todos los circuitos de las venas, de las arterias y de los capilares que están en el cuerpo, ¿verdad? Y tiene, dentro de ese sistema se le llama circulatorio porque recorre un camino y da una vuelta y regresa la sangre al corazón. Y realmente son dos sistemas circulatorios, son dos círculos que da el bombeo del corazón. El corazón tiene 4 canales, cuatro partes, ¿verdad? Una de entrada, filtro, salida. Otra de entrada, filtro y salida, pero viene de otro sitio. Uno va al cuerpo completo y el otro va al sistema respiratorio. Toda la sangre que el corazón bombea y manda para el resto del cuerpo tienen una función, tiene células, se compone de ciertas células que tienen cada una función diferente. Y hay unas cosas bien interesantes porque una célula que está diseñada para oxigenar la sangre o para cambiar, hacer un intercambio de oxígeno para los pulmones y de dióxido de carbono de vuelta para exhalar, ¿verdad? Esas células tienen esa función de cargar esa oxigenación dentro de sus núcleos, dentro de sus nucleoides y todas las partes de la célula, ¿verdad? Los que saben de ciencia acá probablemente me cuelgan hoy. Pero entonces regresan al corazón, se desatan ese dióxido de carbono en los pulmones y los pulmones lo que hacen es que te lo manda por la tráquea y la tráquea lo que hace es que exhalas por la nariz o por la boca, como sea que lo quieras hacer, ¿verdad? Y cuando agarras aire va a los pulmones de los bronquios, los bronquioides, las células que están corriendo en el sistema circulatorio agarran ese oxígeno, lo mandan al corazón, el corazón lo manda al resto del cuerpo y tu cerebro está oxigenado, ¿verdad? Tiene el oxígeno que necesita para funcionar. De la misma manera funcionan todas las demás células con diferentes cosas, con nutrientes, con vitaminas, con todas las cosas, ¿verdad? Son las que cargan las toxinas y las mandan para otro lugar y las desecha el cuerpo. Todo eso ocurre en el sistema circulatorio. Y las células que están en esa sangre, que cuando usted se corta lo que ve es rojo, ahí adentro hay un montón de cosas ocurriendo, un montón de partículas, un montón de células que tienen una función diferente. ¿Se entiende esto? Clase de biología 101, pero hasta ahí llegamos, mi hermano, porque yo no sé nada más. Pero si nosotros fuéramos a hacer una comparación, tú puedes decir, Dios es el que nos envía, pero Dios no envía a nadie fuera de su sistema circulatorio, que es su plan y su propósito. Esas venas son ese plan diseñado de Dios. Y envía todas las cosas, todos los paquetes que se necesitan a través de cada uno de nosotros que corremos dentro de ese plan para hacer el trabajo que a cada uno de nosotros nos toque hacer. Entonces, el asunto es, si una célula dijera al corazón, yo necesito funcionar de esta otra manera. Yo necesito que tú me envíes directamente a la piel. Pero tú no eres la célula que se supone que vaya a la piel. Dice, no, Jesús. Es que yo he visto a esa célula, a mí me gusta esa célula. Yo quiero ir allá. Y tú sabes qué es lo que escuchas de regreso. Pero cuando nosotros entendemos nuestro propósito dentro del plan de Dios y nosotros pedimos a Dios según el propósito por el cual fuimos creados, entonces vas a recibir la contestación. Entonces vas a recibir lo que necesitas. Vamos a ir a la Biblia, ¿qué tal? ¿Qué tal si lo vemos de esa manera? Vamos a Mateo capítulo 7. Porque Jesús lo dijo mejor que cualquiera de nosotros lo puede decir. En Mateo, en el libro de San Mateo capítulo 7, los versos del 7 al 11 es Jesús. Está ya en el tercer capítulo, ¿verdad? Del libro de Mateo donde Él está predicando. Y yo quiero que nosotros nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en ese lugar. Porque Jesús está en el monte y hay una multitud escuchando lo que Jesús está diciendo, pero Jesús realmente le está enseñando a 12 discípulos que tiene al frente de Él. A sus discípulos. Los discípulos están junto con Él en el monte, Él está en el monte,
pero porque está en el monte la multitud puede escuchar lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y parte de este sermón, que lo conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Es en el capítulo 7, los versos del 7 al 11, dice lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Por qué no oramos un segundo? Padre, aquí estamos hoy. Padre, estamos simplemente en la expectativa de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Qué gozo que hemos podido venir delante de tu presencia en esta mañana en adoración, Señor, por medio de los cánticos que hemos podido cantar. Qué gozo poder estar aquí en esta mañana, animándonos y exhortándonos los unos a los otros en testimonio y en palabras, Señor, cuando venimos como congregación a sentarnos aquí, no solamente a escuchar, sino a animar y exhortar, Señor, a mi hermano que puede estar en alguna necesidad. Qué gozo que podemos abrir tu palabra y ver la riqueza que en ella se encuentra, el poder, la verdad, la vida, Señor, que en ella hay. Y yo te pido, Señor, que en este lugar, aquí donde estamos, Señor, sea sentado o de pie, Señor, que nosotros no nos conformemos con la información que tú nos das, sino que por el poder de tu Espíritu, Señor, me hago disponible a ti en esta hora y abro mi corazón para que tu palabra efectúe, Señor, los cambios que tenga que hacer en nuestra vida. Para que yo pueda caminar con mis ojos abiertos y entendiendo, Señor, pueda mirar tu rostro y seguirte a ti, Señor. Padre, provoca lo que tengas que provocar en cada una de nuestras vidas, Señor. Tú nos conoces mejor que a nosotros mismos, Dios. Y te pedimos, Señor, que en esta hora sea solamente tu palabra la que haga el trabajo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aquí en este pasaje es bien interesante porque hay dos cosas que yo quiero recalcar de este pasaje. Número uno es la petición que nosotros hacemos, cómo nosotros nos acercamos al Señor en oración y cuáles son los elementos y el énfasis en el que tenemos que pedir, venir y pedir. Ahí dice algo bien interesante y hay tres cosas, tres maneras que dice ahí en las que buscamos las cosas que necesitamos de Dios. Y es bien importante que nosotros solamente venimos delante de Dios buscando las cosas que necesitamos de Dios, ¿verdad que sí? Y ahí dice tres cosas, rápido, bien sencillo. Ahí dice que tenemos que venir pidiendo, buscando y llamando, ¿verdad que sí? Buscad y algo ocurre, ¿verdad? Llamad, pedid y algo ocurre, y llamad y algo ocurre. Ahora, ese llamar, déjame llevarlo a la realidad, ¿verdad? Porque llamar no es agarrar el teléfono y pedir hello, ¿verdad? Marcar un número y ahí está. Eso no es llamar. Llamar, la palabra llamar es la misma palabra que se utiliza en Apocalipsis 3:20 cuando el mismo Dios está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, ¿ve? Aquel que escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Ese llamar es ese mismo llamar. Cuando dice aquí, el que llama, ¿verdad? Algo ocurre. El énfasis con el cual está diciendo que nosotros necesitamos orar. Sí dice, pedid, buscar, llamar. Pero ¿cómo? Con seriedad es una. Con diligencia es otra. Con perseverancia. Así es que oramos, ¿verdad? ¿Verdad? O nosotros nada más buscamos o pedimos o llamamos a Dios cuando realmente
realmente nos hace falta algo que nosotros queremos, ¿verdad? No, aquí dice que nosotros tenemos que venir delante del Señor pidiendo, buscando y llamando con seriedad. Estamos hablando con Dios. Acá no estamos llamando al hermanito de la esquina o al primo. Aquí estamos hablando con Dios, seriedad, con diligencia. La palabra diligencia no tiene una mejor forma para mí de explicarla que definiendo lo contrario. ¿Sabes qué es lo contrario de diligencia? Vagancia, pereza. ¿Verdad? Tengo que hacer esto. Ay, Dios. ¿Ve? O lo hago ahorita. Lo hago ahorita. Y buscamos a Dios. Lo buscamos con diligencia, con seriedad y con perseverancia. Esto conlleva consistencia. En todo momento, la palabra de Dios dice: orad sin cesar. Con perseverancia, dándome cuenta que si hay algo que yo necesito en mi vida, no son las cosas, no es la provisión, sino al proveedor, a Dios mismo. Y con perseverancia, si Dios no lo hace ahora, lo va a hacer en algún momento. Y yo no me voy a cansar de buscarlo, de pedirle, de llamarlo, porque en su silencio Él está obrando, pero un día lo va a hacer y yo se lo voy a pedir de nuevo. Mi hermano, yo no sé si usted ha visto, en nuestra iglesia nosotros acostumbramos a orar por los enfermos en medio del servicio. Y le decimos, es una oportunidad que nosotros tenemos para que la iglesia pueda orar los unos por los otros, ¿verdad? Y les enseñamos de esa manera a la necesidad que tenemos de orar los unos por los otros, de la responsabilidad que tenemos para con nuestros hermanos. Y hay muchas personas que les pedimos: hey, levanta la mano para que los demás te vean y puedan llegar a donde tú estás. Eso es lo que nosotros practicamos, ¿verdad? En nuestra congregación. Y hay personas que el domingo en la mañana levantan la mano porque tienen una necesidad, o vienen al frente para que alguien venga y ore por ellos. Y el domingo que viene están allí y no levantan la mano otra vez. Y muchas de esas ocasiones yo estoy al frente. Yo veo quién levanta la mano. Y a dónde envío a quién. ¿Ve? Dirigiendo el tráfico en el templo. Y ese domingo en la mañana yo quizás cuando se acaba el servicio he tenido la oportunidad de ir a donde algunos hermanos y yo le digo: el domingo pasado tú estabas de tal manera. Y hoy estás bien. Dice: no, todavía tengo ¿Y por qué no pediste oración? ¿Y por qué no levantas? No, es que me da cosas, es que me da lástima. Que tengan que venir, que yo tenga que estar pidiendo oración por lo mismo y por lo mismo y por lo mismo. Otra vez y otra. Van a pensar que no tengo fe. Y la contestación a eso: necesitas perseverancia. Tú necesitas continuar ahí. Porque si el Señor no te contesta hoy, ora de nuevo. ¿Cuál es el problema? Hey, Dios puede estar haciendo algo en medio de eso. Pero tú sabes que el que falla en la perseverancia ha fallado en su fe. Porque si Dios no lo hizo en el momento en el que tú lo querías y te das por vencido, ¿en quién confías ahora? Entonces dejamos de confiar porque no lo hace cuando yo lo pedí. Pídelo de nuevo. Y si lo tienes que hacer otra vez, hazlo otra vez. Porque muchas veces el silencio de Dios es la medida de tu fe. Voy a pedir otra vez, con perseverancia. Ahora también hay una promesa allí. Y Él dice que lo que buscamos de Él, lo que pedimos, cuando le llamamos, dice al principio de ese versículo: pedid y se os dará. Hay una contestación de parte de Dios. Cuando nosotros pedimos, buscamos y llamamos, hay una contestación de Dios. Pero hay una implicación en nuestra oración bien importante que nosotros no podemos perder de perspectiva. Cuando pedimos, tenemos que pedir en el espíritu correcto. ¿Y cómo es eso? Pues tienes que pedir con humildad y con sinceridad.
Y otra vez, con perseverancia. Ese es el espíritu correcto con el cual nosotros venimos delante del Señor y pedimos. Hay otra implicación, y esta es muy importante. Y es que seamos consistentes o alineados con lo que Dios ha prometido dar. Vamos a verlo en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Tuviste la implicación allí? Lo que nosotros pedimos con humildad, con sinceridad, con perseverancia, debe estar y ser consistente con lo que Él ya ha prometido dar. ¿Y qué ha prometido dar? Aquí es que viene la parte de nosotros entender cuál es nuestro propósito dentro de este gran plan de Dios. Porque cuando nosotros oramos siempre contestando la pregunta, ¿para qué lo estoy pidiendo? ¿Y para qué Dios me lo va a dar? Tú ves, Dios es un Dios sanador, yo lo creo. ¿Tú lo crees, Pepe? Amén. Dios es un Dios sanador, pero no te va a sanar solo por el beneficio que tú recibes de sanidad. Dios te va a sanar con un propósito, y es porque Él tiene dentro de su plan un propósito hermoso en tu vida, en el cual tú te debes guiar y manejar y caminar todo el tiempo. ¿Queremos sanidad? Sí la queremos. El silencio de Dios no solamente prueba tu fe, sino que te forma. Pero tenemos que ser consistentes y tenemos que venir en humildad y sinceridad, pidiéndole al Señor conforme a su propósito en nuestras vidas. No porque tiene un plan para mí, sino porque tiene un propósito conmigo en su plan. Para eso Dios lo hace. ¿Qué cosas? Vamos a ver un ratito las cosas que Él ha prometido. Pero mira, ¿qué es lo que sea mejor para nosotros? Escucha bien, es lo que Dios nos va a dar. Lo que sea mejor para nosotros es lo que Dios te va a dar. Mira, nosotros muchas veces perdemos tanto el tiempo en oración. Pastor, sí, es que no podemos a pedir estupideces. Cosas que no son. Mira, si tú eres la célula dentro de ese sistema circulatorio que lo que hace es oxigenar la sangre, que tú haces queriendo llevar otras cosas. Si ese es tu propósito. Mira, tu trabajo no es ir a depositar toxinas en la vejiga. Eso no es. Yo no sé si funciona de esa manera, pero es un ejemplo. Te dije que yo no sé biología, la gran cosa. Pero mira qué hacemos nosotros pidiendo las cosas que no son de acuerdo a nuestro propósito. Porque cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero eso, lo inverso es también igual de cierto. Cuando nosotros empezamos a pedir cosas que no son dentro de su propia voluntad, ¿qué hace Dios? Él no tiene que escuchar eso. Él no tiene que escuchar eso. Lo único que te va a decir es, tú estás bien desalineado. Ponte a caminar en el lugar correcto. Busca cuál es el propósito de Dios en tu vida, con tu vida. Eso es lo que deberías estar buscando, porque cuando tú lo sepas, entonces tú vas a saber cómo pedir y qué pedir. ¿Verdad? Pero sepas que lo que tú quieres no es necesariamente lo que Dios te va a dar, pero Dios sí te va a dar lo mejor para ti. Ahora, ¿quién sabe lo que a mí más me conviene? Yo. A veces pensamos de esa manera. ¿Sabes qué? Si nosotros nos vamos al libro de Génesis, nosotros podemos hacer un par de preguntas y no se las voy a hacer de manera para que me contesten, porque no quiero ponerlos en ninguna posición difícil, ¿no? Y yo sé que ustedes no piensan de esta manera. Pero muchas personas caminan su vida cristiana pensando que lo que Satanás le dijo a Eva en el jardín del Edén era cierto. ¿Verdad? Porque cuando Eva se encontró con la serpiente,
La serpiente le dijo, mira, cómete, date una mordidita aquí. Dale. Y Eva le contestó y le dice, no. Dios nos dijo a nosotros que si nosotros comíamos de esa, nosotros vamos a morir. Y Satanás, ¿qué le dijo? No, ciertamente, no morirás. No vas a morir. Eso fue cierto. Eso es verdad. Si lo que va a ocurrir es esto, tus ojos serán abiertos y vas a saber lo que es el bien y el mal. Y serás como Dios. Tú ves cuando la contestación de la serpiente era no vas a morir. Mucha gente se cree que eso es cierto. Pero tú sabes con quién estaba hablando Eva. La Biblia lo describe más adelante como el padre de mentira. Si este es el padre de mentira, lo que le dijo a Eva no puede ser verdad. Pero no los hemos creído. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros pensamos que nosotros podemos definir lo que es bueno y lo que es malo. No, eso es bueno para mí. Eso no es tan malo, ¿verdad? Cada vez que nosotros queremos algo y lo buscamos y estamos haciendo un análisis en nuestra mente, sea con finanzas, sea con material, sea con un hogar, sea con la familia, sea con la iglesia, sea con lo que sea, nos encontramos haciendo este análisis, ¿será bueno o será malo? Pero ¿qué definición es la que estamos utilizando? La nuestra. Porque hasta donde yo sepa, Dios no nos dio a nosotros el poder de definir lo que es bueno y lo que es malo. Dios nos enseñó lo que es bueno y lo que es malo y nosotros podemos saber lo que es bueno y lo que es malo, pero nosotros no podemos definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Tú sabes lo que nos hace a nosotros definir lo bueno y lo malo? Nos hace ser como Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos pensando que somos como Dios. O pedimos sometidos a la grandeza y a la soberanía de Dios, para que no sea lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú sepas que es mejor para mí. ¿Es lo más conveniente? Probablemente no. Mira, muchas veces nosotros le decimos a Dios, Dios, pero es que eso no es lo que me conviene ahora, Dios, déjame ayudarte. Déjame ayudarte a entender el contexto en el que nosotros estamos viviendo aquí en Charlotte. Es que tú viviste allá en Israel, en aquel día, aquel tiempo. Es que eso pasó. Las cosas son nuevas. Es que tú no entiendes el modernismo y mucho menos el postmodernismo. Déjame decirte cómo es que funciona la mente de los jóvenes. Ahora es que tú no entiendes. Adiós. Lo tratamos así cuando le decimos, Señor, esto es lo que nos conviene. Esto es lo que yo necesito porque esto es lo que me conviene. Dios no está obligado a darte lo que te conviene o lo que te gusta. Él siempre te va a dar lo mejor, aunque no sea conveniente. ¿Amén? ¿Están conmigo? Sí. No sé que estamos durmiendo acá. Allá atrás hay café, si usted quiere. Entonces, no solamente Dios nos va a dar lo que es mejor para nosotros, sino que Dios siempre nos va a dar lo que lo glorifica a Él. Porque nosotros fuimos creados para gloria suya. ¿Verdad? Tú no eres lindo y hermosa para que la gente te admire a ti. Usted es hermosa para la gloria de Dios. Para que la gente te mire y diga, wow. Pero no ese wow. Sí, ¿qué está pensando usted? Para que la gente te mire y dice, wow, tiene que haber un Dios que haya hecho esto tan perfecto. A cada uno de nosotros. Tiene que haber un Dios que nos haga a tanta gente, 7 billones de personas en el mundo, y ninguno se parece a otro. Puede ser que hayan gemelos por ahí dando vueltas y a lo mejor los confunde, pero tú sabes qué, no se parecen en nada cuando los conoces. Son muy diferentes. ¿Por qué te crees que los padres que viven con ellos saben distinguir quién es quién?
Ya, los conoces, porque cada uno de ellos se ve diferente. Todos nosotros acá nos vemos diferentes. Yo no sé cómo Dios lo hizo, pero lo hizo y es hermoso. Pero lo hizo para su gloria. De hecho, hoy cantábamos y declarábamos toda la creación, el cielo y la tierra, ¿verdad? Cantan tus maravillas y te glorifican a ti, porque cada cosa que cada animalito hace, que cada planta hace, que a veces están quietos, pero lo que hacen es que embellecen el lugar, y nos dan, obviamente usted no lo está viendo, pero si nos vamos a la biología otra vez, todas esas planticas tienen una razón de ser, ¿verdad? Usted tiene oxígeno que respira, ¿verdad? Y dióxido de carbono que emite, que saca, pues ellos hacen todo lo contrario para que tú y yo podamos respirar. Todo eso es cumplir con el propósito por el cual ellos fueron creados. Cada vez que un perro ladra, glorifica al Señor, porque para eso fue creado. Cada vez que un gato, bueno, los gatos son del infierno, pero cada vez que un árbol, que el viento sopla, glorifica al Señor. Cada vez que un árbol da fruto, glorifica al Señor, porque para eso fue creado. Y nosotros nos unimos a la creación porque para lo que nosotros fuimos creados fue para la gloria de Dios. La pregunta es, ¿lo que estamos haciendo glorifica al Señor? Por eso es que la perseverancia en la oración y por eso es que la consistencia en la oración es tan importante. Porque todo lo que nosotros deberíamos estar haciendo en nuestra vida debe glorificar a Dios, porque es parte del propósito por el cual fuimos creados. Cada vez que pedimos nos desviamos de ese propósito. No necesariamente glorifica a Dios. Glorifica al ser, eso es idolatría. ¿Verdad? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Pablo está diciendo desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. No se trata de mí, no se trataba de Pablo y él lo entendía. Se trata de Cristo Jesús. Se trata de un Dios glorificado que debe y es digno de recibir la alabanza de su pueblo, la obediencia de su pueblo, la honra de su pueblo, glorificando al Padre. Nosotros fuimos creados, fue para la gloria de Dios. Lo que pedimos debe ser conforme a lo que glorifica a Dios. Y Él nos va a dar aquello que lo glorifica a Él. Nosotros podemos tener preguntas, como aquel día en el 1993, parado en un pasillo angosto, preguntándome, ¿qué hago yo aquí? Oh, pero lo que Dios hace a veces no tiene explicación inmediata, pero lo glorifica a Él. Entonces mi postura debe ser, si glorifica a Dios, si esto me ha dado, debe ser bueno, gloria a Dios, por aquí voy a andar. Y estas son las cosas que voy a pedir. Ahora también no solamente está la petición y la importancia de la petición. Nosotros necesitamos saber cuáles son las cosas que Dios ya ha prometido para nosotros pedir conforme a ello. Es que son las cosas que la palabra ya nos dice que nosotros vamos a recibir si las pedimos. Oh, número uno, el Espíritu Santo de Dios. Él dice, hey, te lo voy a dar si tú lo pides. Perdón, te lo voy a dar si tú lo pides. Dios pagó el precio en la cruz del Calvario por todos los pecados del mundo. Pero hay algo que nosotros necesitamos hacer y es venir delante del Padre que es perdonador y dueño de tu pecado y decirle, Señor, perdona mi pecado, perdona mi deuda. Y Él dice en su palabra que si tú pides perdón, Él lo quita, el pecado. Él lo quita. Versículos antes o el capítulo antes de este que estamos leyendo, cuando habla acerca de la oración, dice, Señor, perdona nuestras deudas. Parte de la oración, Jesús le está enseñando al pueblo a decir, hey, esto es lo que ustedes tienen que pedir. Perdona mis deudas como yo perdono a los que me ofenden o a los que tienen deuda contra mí. Pero si no pedimos perdón, entonces perdón es lo que Dios quiere que nosotros pidamos. Y déjame decirte, yo no sé si tú te has enterado, pero yo creo que nosotros debemos pedir perdón todos los días.
Yo no sé tú, pero yo sí. Tu nivel de perfección a lo mejor es un poquito más alto que el mío. Y no lo necesitas tanto, pero yo sí. Yo necesito el perdón de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, nos dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad en Cristo Jesús. Hey, Él está dispuesto, Él está loco, Él está con las manos abiertas esperando a que tú le digas, Señor, perdóname. Y Él te perdona. Muchas personas en su oración dicen, yo pediría perdón, Señor, pero es que yo he hecho tantas cosas. Es que yo he sido tan mal, es que tú no sabes hasta lo profundo de qué abismo yo me he metido en mi vida. Tú no sabes las cosas que yo he hecho. Déjame decirte la declaración que dijo David en el Salmo, cuando dijo, en lo más alto que yo voy, ahí estás tú. Y en lo más profundo, ahí estás tú. No hay lugar en lo ancho, en lo profundo, en lo alto, en ningún lugar que Dios no te pueda alcanzar. Y allí en ese abismo, lo único que hay que hacer es tratar de sacar la cabeza arriba y decir, Señor, perdóname. Y Él te perdona. Esa es la grandeza y la majestad de nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? Él está loco por hacerlo. Él te dice, si tú pides, yo te lo doy. Entonces, perdón. ¿Qué más? Salvación de nuestras almas. Jesucristo dijo un día, yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Nosotros muchas veces, ¿sabes qué? Si tú eres condenado, tú te condenas, tú naciste en condenación. Y si rechazas el llamado de Dios a tu vida, no una invitación, sino el mandato de Dios a venir a Cristo, entonces tú continúas en condenación. Él no te condena. Por eso dijo, yo no he venido a condenar al mundo, yo he venido a salvar al mundo. Y está en el mismo centro del corazón de Dios que aquel que viene en arrepentimiento delante del Señor. Y arrepentimiento significa estoy dispuesto a echar a un lado las cosas viejas y necesito adquirir los recursos de mi vida nueva ahora. Esto es lo que voy a hacer. Y si venimos en arrepentimiento delante del Señor y damos media vuelta y empezamos a caminar en la justicia de Dios, Dios nos salva. Él lo hace. Nos hace. Pablo dijo, he aquí, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchas veces nosotros no tenemos suficiente visión para entender que nuestra vida puede ser diferente. Y conlleva un paso de fe, de confianza en ese Dios que te ha sido presentado para decir, ¿tú sabes qué? Yo voy a poner todas mis fichas en ti y yo voy a poner mi confianza completa en ti, Señor. Yo no sé cómo se ve, pero voy a confiar porque en el pasado yo no he conocido a nadie a quien tú le hayas fallado y conmigo no vas a empezar. Yo voy a confiar en ti. Él es un Dios de salvación. Y cuando tú le pides a Dios, Señor, sálvame de la condición en la que voy caminando y el destino que me estaba preparando, sálvame de eso, Señor. Sálvame de la culpa, sálvame de la vergüenza, sálvame de ese lugar y tráeme a ti. Dios contesta esa oración. Así. Pedimos conforme a la voluntad de Dios. Pide salvación si no lo eres aún. Si aún no lo has hecho. Mira, ¿tú sabes qué otra cosa Dios quiere ser? Dios quiere ser tu amigo. Hey, Él quiere estar contigo. Él quiere caminar al lado tuyo. Agarrado de tu mano, Señor, yo voy, dice el cántico, ¿verdad? Viejo. Tomado de la mano con Él yo voy, ¿verdad? Y esa es la relación que Dios quiere tener contigo. Hey, mira, la Biblia describe tanto tipo de relación que Dios quiere tener contigo. Él quiere ser tu Señor. Y si Él es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. No hay de otra, ¿verdad que sí? Tenemos que seguirlo. Hay un pacto de obediencia que tiene que ser cumplido de parte de nosotros.
Pero Dios también quiere ser, Dios no solamente quiere ser tu Señor, Él quiere ser tu Padre. Y yo soy su hijo. Dios quiere ser tu amigo y yo puedo ser amigo de Dios. No solamente eso, Jesús también dijo que Él es el primero de los hermanos. Hay tantas formas en las que se describe la relación tan íntima que Dios quiere tener con nosotros, su creación, sus hijos. Y si nosotros pedimos al Señor, Señor, como cantamos, hay un cántico, yo no sé si ustedes lo cantan aquí, acércame a ti, Señor. O cerca de ti yo quiero estar, Señor. Hey, esa oración, mira, si tú haces esa oración con esas mismas condiciones que vimos antes, con sinceridad, con humildad, con perseverancia, déjame decirte, Dios va a caminar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Porque esa oración va a ser contestada, es algo que Dios promete. ¿Qué otra cosa Dios promete? Dios promete consolarte en momentos de separación o muerte. No la tuya, obviamente, porque si es la tuya ya estás consolado. Si tienes a Cristo, ¿no? Pero déjame decirte, Jesús le dijo a sus discípulos en el momento, cuando iba a ascender, en el principio del libro de los Hechos, le dijo, yo me voy. Pero déjame decirte una cosa, va a venir el Consolador. Y ese Consolador no solamente va a venir y va a estar alrededor de ti. Ese Consolador va a venir a morar en ti. En ti. El Espíritu Santo de Dios que está en mí. Que cuando nosotros le pedimos consuelo al Señor en momentos de dificultad, no hay otro mejor abrazo que nosotros podamos recibir que el del Padre Celestial que nos dice, yo estoy aquí en medio de tu dolor, yo estoy aquí. El Salmo 55, 22 dice, hey, echa tus cargas sobre mí y yo te sostendré. El Padre Consolador, el Espíritu de Dios Consolador que te abraza y te deja sentir y te deja ver y te deja saber inmediatamente, yo estoy aquí contigo. Y tus lágrimas, hey, ¿qué mejor consuelo? Mira, nosotros vemos algo bien importante y bien importante con la cercanía de otras personas que te ven llorando y te dan un Kleenex. Cristo no te da un Kleenex. Cristo te seca consigo mismo y te abraza y te dice, no te preocupes, yo estoy aquí. Nuestro Consolador, y cuando le pedimos consuelo, Él está allí para consolarnos. ¿Tú sabes qué otra cosa? Dios está loco porque nosotros le pidamos. Cuando nosotros oramos le debemos decir al Señor con sinceridad y humildad, decirle, Señor, abre mis ojos, que yo pueda ver las cosas como tú las ves, pero no solamente para saberlo, sino para poner un pie al frente y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú pides, Señor, porque hay un mundo que se está perdiendo sin ti y tú has levantado una iglesia con la autoridad de Dios y la responsabilidad de llevar el evangelio a lo largo de las naciones del mundo entero. Señor, dirige mis pasos para conversar, para traer las buenas nuevas de salvación a aquellos que se pierden. Cuando tú haces esa oración, yo te garantizo, mi hermano, amárrate los zapatos, amárrate los pantalones, porque de aquí tú vas a donde sea que tú vayas y te vas a encontrar a uno que necesita a Cristo y te va a mirar a los ojos y va a esperar a que tú le digas y le muestres quién tú realmente eres. Oh, hagamos la oración. Señor, yo quiero extender el evangelio a lo largo del mundo. Heme aquí, Señor. Él va a contestar la oración. Si no lo hace hoy, lo hace mañana en Walmart. ¿Cuánta gente en nuestro entorno, a nuestro alrededor, no está deseando lo que un día tú deseaste cuando viniste a Cristo? Yo no sé si ustedes crecieron en la iglesia como nosotros. Pero yo tengo un hermano en nuestra congregación, mexicano. Ha pasado por todas en la vida. Y un día un hermano de la iglesia le habló del Señor.
Y dijo, ¿tú sabes qué? Ya yo estoy harto de todo este relajo. Yo voy a ir contigo. Y se sentó. Eso fue hace años, años. Estamos hablando de hace 10 años casi ya. Y ese hombre se sentó en aquella fila, en aquella silla. Y nosotros nos hemos mudado de edificio ya. Y ese hombre sigue sentado en aquella silla. Y no sale de allí. ¿Y tú sabes cuál fue la declaración que me dijo un par de años después de haber venido y de haber entregado su vida a Cristo y bautizarse en el Señor? Y se acercó donde mí y me dijo, pastor, ¿cuánto hubiera yo querido que alguien hubiera venido antes a decirme lo que yo sé ahora? Todo lo que hubiera evitado en mi vida. Todo lo que hubiera no experimentado en mi vida. Obviamente Dios tiene un propósito dentro de todo eso. Y su vida ahora es marcada por quien Él era. Pero en el punto del medio está Cristo Jesús que hizo el cambio. Pero déjame decirte, hay gente alrededor de nosotros, en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en los restaurantes a donde nos sentamos, nuestros vecinos, nuestros familiares, que están como gato boca arriba, esperando a que alguien venga y les diga y no pase un día más sin que ellos sepan del Señor. A lo mejor no te lo han dicho, pero Dios los ha puesto allí. Pero si nosotros venimos en oración delante del Señor, y le decimos, Señor, muéstrame, porque este es el propósito por el cual yo existo. ¿Tú sabes qué? Dios te lo va a mostrar. Dios te lo va a mostrar. Yo soy pastor de una iglesia. Yo no necesito una persona más, porque yo no tengo margen para trabajar con tanta gente. Obviamente estamos entrenando a otras personas y esas personas tienen que ir y todos deberían ir y todos deberían pedirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, Señor, muéstrame, Señor, y todo. Y la iglesia crece no por el margen que el pastor tiene para trabajar con cada una de las personas, sino que todos hacemos el trabajo juntos. Sin embargo, un día estábamos hablando de eso con uno de los grupos, nosotros le llamamos los grupos de conexión en nuestra iglesia. Y era mi grupo, uno de los grupos. Y yo les estaba diciendo, ¿tú sabes qué? ¿Por qué cada uno de nosotros no hacemos esta oración y le pedimos al Señor, Señor, envíame a alguien que no te conoce, para que yo le pueda hablar? Genuinamente, sinceramente. ¿Tú sabes qué? Yo me atreví a hacer esa oración también. El jueves, este jueves que acaba de pasar, yo estaba haciendo una boda, casando unos jovencitos. Una boda hermosa. Estaba llena de gente. Y me encontré después de muchos años al primo de la novia. Y nos conocíamos de hace mucho tiempo. La última vez que yo lo vi era un chamaquillo, un muchachillo, que venía a la iglesia con su mamá. Y ya no lo volví a ver. Ellos se mudaron de sitio, yo estaba en otro lugar y regresaron. Y de momento ese muchacho me ve de lejos. Ya, oye, yo lo conocía como un muchachito. Tenía pelo o tenía más pelo, ¿verdad? Que lo que ahora tiene. Pero no tenía barba, no tenía pelos faciales, no, era un muchachillo. Y ahora yo veo a este hombre de pie allí parado, ya más forzudo, con su vestidito lo más chévere, bien guapo, con su peinadito ahora diferente. Pero toda una cara llena de barba y de pelo. Y yo no lo reconocí. Sinceramente yo no lo reconocí. Y de lejos él me mira así y me dice, ¿y yo quién será? Y yo, ¿tú sabes qué? Yo he aprendido en mi vida, no solamente en mi vida, sino en el ministerio, que si alguien me hace así, yo necesito ponerme de pie y ir a dónde está él. Porque después me van a buscar un lío. Y me va a decir, este pastor yo lo saludo y es más antipático, arrogante. Pero entonces yo he aprendido. Entonces me saludó de lejos y yo dije, no me acuerdo quién es, pero lo voy a ir a saludar como si supiera quién es. Pues yo soy así. Yo saludo a la gente que no me quiere saludar. ¿Tú conoces gente así? Le digo, la gente dice, ahí por ahí va. Yo, ¡hey! Yo soy así. Entonces voy allá y lo saludo. Y entonces estando cerca de él, miro para el lado y veo a su hermano. Y al hermano sí lo reconocí. Y yo dije, ya sé quién es. Ahora sí. Y seguimos hablando y seguimos conversando.
Este muchacho, en medio de una celebración de la boda de su prima, en medio de toda la gente que estaba allí saludándose y dándose besos y la música sonando por allá y todo el asunto de la fiesta. ¿Sabes cómo somos nosotros los latinos? Nosotros, si no hay fiesta no hay nada, ¿no? Entonces, y estábamos conversando y ese hombre, ese muchacho, se le empiezan a salir lágrimas por los ojos, contándome su vida, todo lo que ha sucedido desde el momento en que ya yo no lo vi más hasta ese día. Y yo decía, y yo en mí estaba diciendo, ay, Señor, la que me he encontrado acá. Esa es nuestra carne, ¿verdad? Diciendo, tengo un letrero que en la cabeza que dice, dime tus problemas. ¿Verdad? Ese es nuestro pensamiento. Pero me acordé de aquella oración el miércoles, el día antes, en el grupo. Le decía, Señor, si tú me presentas a alguien, yo le voy a hablar. Y ahí estaba este joven con lágrimas en los ojos. Y me dijo, pastor, esta ha sido mi vida. Desde el momento en que no nos vimos más hasta el día de hoy, yo no sé quién yo soy. Yo creo en Dios, pero yo no sé quién yo soy. Y al final de la conversación, ese joven me miró con lágrimas en los ojos y me dice, es que yo no tengo guianza. Me acordé de la conversación, me acordé de la oración. Y yo dije, ¿tú sabes qué? La semana que viene tú y yo nos vamos a sentar y vamos a comenzar una jornada juntos, tú y yo. Yo no soy perfecto y yo no sé a dónde Dios te va a llevar. Pero tú y yo queremos crecer juntos. Y le di mi teléfono y yo agarré el suyo. Esta semana que viene nos vamos a sentar y vamos a comenzar esta jornada. Yo no tengo tiempo para esto. Pero yo le pedí al Señor. Y Dios lo puso. ¿Cuán despiertos tenemos que estar? Para cuando le pedimos a Dios, Señor, dame la oportunidad de extender el reino de Cristo Jesús en la tierra. Cuando el Señor lo ponga delante de nosotros, porque Él va a contestar esa oración. Hey, a lo mejor la contestación a tu oración en esas líneas está aquí, ahora mismo, sentado. A lo mejor tú no lo has visto, pero dentro de un rato le vas a dar la mano. Y tú necesitas extenderle la invitación y decirle, tú y yo necesitamos empezar una jornada. Porque el reino de Dios va a ser expandido. Y ese es el propósito por el cual yo fui creado, para la gloria de Dios. Señor sigue en este texto y nos da el ejemplo. Porque Él te quiere dar lo mejor, no lo más conveniente. No lo que a ti te gusta o lo que tú quieres. Él te va a dar lo mejor. Y lo mejor lo glorifica a Él. Y hace una comparación bien interesante y con esto quiero terminar. ¿Qué padre? Tú me vas a pedir a mí lo que lo que tú sabes que yo te puedo dar. ¿Qué padre que si su hijo le pide un pedazo de pan, le da una piedra? Y que si le pide un pescado, le da una serpiente. Si ustedes, que son como son, ¿verdad? Él lo puso de una manera bien interesante, ¿verdad? Siendo malos. Si ustedes, siendo malos, tratan así a sus hijos con amor, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará buenas, no las que quieres, no convenientes, buenas cosas a los que se la pidan? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, células que corren dentro del plan de Dios, impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Que no se debe enfocar en las cosas que no son y que no son parte de su propósito. Y que cuando pedimos los recursos de Dios que hagan que su obra se lleve a cabo. Somos el pueblo de Dios que cuando viene delante de Dios le diga, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Yo solo voy a ser como Isaías,
cuando se paró en el capítulo 6 delante del trono de Dios y cuando su boca fue encendida con carbón por aquellos querubines que estaban a diestra y a la izquierda del Padre que estaba sentado en el trono. Y cuando le pregunta, pero ¿quién le va a ir a hablar a esta gente? Y enseguida Isaías dijo, yo voy, heme aquí, Señor. Nosotros somos un pueblo que necesita venir delante del Señor y decirle, Señor, heme aquí. Yo fui creado con el propósito de darte gloria y yo quiero funcionar dentro de ese plan. Yo quiero funcionar dentro de ese propósito. Hey, mira, la vida está llena de los beneficios de Dios. Y la gloria de Dios se va a traducir a tu vida y tú vas a andar en gozo. En medio de la tribulación, tú puedes andar en gozo. ¿Y cómo esto ocurre? Porque estamos caminando en el propósito de Dios. En el año 2008, con gozo, mi esposa fue diagnosticada con cáncer a los 36 años de edad. Teníamos 2 hijos. En aquel tiempo nuestros hijos tenían, ¿qué tenían? 10, 12 años. Usted va a pensar que yo soy así medio insensible. Pero ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes cuál fue mi primera reacción? Dije, Señor, si mi esposa muere, ¿qué va a pasar con estos 2 muchachos? Porque yo no tengo la más mínima idea de cómo hacer esto. Yo voy a tener que mandar solicitudes a ver con quién me caso la próxima vez porque, hey, yo no puedo hacer esto solo. Esa fue mi reacción inicial, ¿no? Media carnal. Pero antes de eso, antes de que el diagnóstico ocurriera, el Señor nos preparó y nos trajo la palabra de Filipenses capítulo 4, versos del 1 al 8. Bueno, el 7 es el que más le gusta a la gente, ¿no? Pero del 1 al 7. Que dice, ¿tú sabes qué? Resumido, del 1 al 6. Si tú operas dentro de la voluntad de Dios, con el propósito de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón. Cristo Jesús. ¿Tú sabes qué fue lo glorioso de todo esto? Mi esposa animaba a otra gente en el proceso de cáncer. Y la gente nos miraba a la cara y nos decía, ustedes no están pasando por una situación difícil. Dice, ¿por qué preguntas? Dice, porque ustedes están demasiado contentos. Ustedes siguen trabajando. Ustedes siguen poniendo sus vidas para el trabajo de otros, para la vida de otros. Ustedes siguen derramando. Nosotros necesitamos ayudarlos a ustedes y ustedes no quieren. Ustedes se pasan ayudando a los demás. ¿Qué es lo que hay? Cuando termina todo el proceso, mi esposa está muy bien, gracias a Dios. Está mejor que yo. Yo voy a morir primero que ella. Ya, el Señor lo hizo. ¿Y sabes qué? Nosotros sabíamos que lo iba a hacer. Pero me reúno con pastores en la zona con bastante frecuencia. Y un día estábamos reunidos, un pastor llegó nuevo y no nos conocía y le contamos el testimonio. Otro pastor le cuenta lo que nosotros habíamos pasado y qué sé yo. Y me pregunta, ¿y eso? Yo no sabía eso de ustedes. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Te voy a decir una sola cosa acerca de nuestra experiencia con el cáncer. Esa ha sido la mejor experiencia que nosotros hemos vivido en nuestra vida. Y él se quedó, ¿qué? Es decir, porque nosotros pudimos andar y ver la gloria de Dios más de cerca que nunca antes. Y si nosotros somos quienes somos hoy, fue porque Dios nos hizo pasar por las dificultades, por el sufrimiento. Porque en medio del sufrimiento, tu vida es formada. El conflicto
no, no te forma. El conflicto te deja saber quién tú eres. Pero el sufrimiento te hace ser alguien más. Dios no siempre te va a hacer andar por caminos de oro aquí en la tierra. Pero Él ha prometido que estará contigo. Mi oración no es que a ti te vaya bien. Mi oración es que nosotros podamos caminar dentro del propósito de Dios. Y hagamos las cosas que Dios pide que nosotros hagamos, porque Él nos permite verlo como Él lo ve. Comienza conmigo. Señor, yo quiero verme a mí como tú me ves. Antes de yo poder ver a otro como tú lo ves, muéstrame como tú me ves a mí. Porque el anhelo de mi corazón, Jesús, es verlo, todo el panorama, Señor, como tú lo ves. Y lo que te pido el día de hoy, Señor, es moldea mi carácter, moldea mi corazón, hazme como tú, Señor, para estar alineado a tu voluntad y contigo, y que cada paso que yo dé en esta vida tan hermosa que tú me has permitido vivir, con todas sus dificultades, con todos sus problemas, sea dentro de tu voluntad, Señor. Porque no hay otra cosa que yo anhele, porque es tu deseo en mí, porque es tu poder en mí, porque es tu querer y el hacer en mí, Señor. No hay otra cosa que yo desee, Señor, que no sea agradarte a ti, Señor, y hacer tu voluntad. Guía mis pasos. Dame lo mejor, pero dame lo mejor de ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esta vida requiere muerte. Y hoy, Señor, como pueblo y como individuos, Señor, venimos rendidos ante ti, Señor. Humillados, Señor, delante de tu grandeza y de tu hermosura, oh Dios. Padre, para decirte, Señor, para pedirte, Señor, que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Padre, en esta hora, Padre celestial, venimos delante de ti, rendidos delante de ti, para decirte, Señor, yo muero a quien yo soy, o lo que creo que soy, Señor. Muero a lo que me gusta, muero a mis deseos, muero a mis pasiones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Es la decisión que tú has puesto en lo profundo de mi corazón, de morir a quien yo soy, Señor, para parecerme a ti, para ver, Señor, las cosas como tú las ves, Señor, para seguirte a ti, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor, para que no sea yo controlando mi vida en orgullo, Señor, y en perversidad, sino que seas tú, Señor, dirigiendo mis pasos, para que donde yo camine, Señor, sepa con seguridad que por ahí has caminado tú, Señor, delante de mí, Señor. Sé mi líder, sé mi norte, Señor, en el nombre de Jesús. Y para eso, Señor, te entrego todo lo que soy. Te entrego mis capacidades y las pongo a tus pies. Te entrego mi talento, Señor, y lo pongo a tus pies. Te entrego mi tesoro y lo pongo a tus pies, Señor. Entrego mi tiempo, Señor, porque ya no es mío, Dios, te pertenece a ti. Padre amado, sigue escribiendo mi testimonio en el libro, Padre amado. Y te entrego, entregándote mi vida, Señor. Ahora, Padre amado, mi historia la escribes tú, Señor. Padre, te entrego este cuerpo, este templo,
que te pertenece a ti, Señor, que es tuyo. Te entrego mis pensamientos, te entrego aquello que a mí me ocasiona placer, Señor. Te entrego mis pasiones, Señor. Te entrego todo lo que soy. Y te entrego este cuerpo, Señor, para que sea utilizado para tu gloria, para que refleje tu grandeza, Señor. Para que sea luz en medio de las tinieblas, Señor. Para que sea de testimonio a aquellos, Señor, que necesitan seguirte a ti desde el día de hoy en adelante. Muero, Señor. Muero, Señor, y me entrego a ti. Ayúdame, Padre amado. Abre mis ojos. Una vez más te pedimos, Señor, para ver las cosas como tú las ves, para poder hacerlas como tú las haces y como tú las quieres, Señor, para ser obediente a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos presentamos aquí en humildad, con sinceridad. Pero Padre, no queremos desmayar. No queremos dejarlo, Señor, hasta que tú lo hagas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.